Hola a todos, soy Rodrigo López López, alumno de la SCOM. Forma parte del grupo 3M14 en la materia de instrumentación. En este video se presentará la práctica número 8, llamada Control de velocidad de motor DC por PWM o modulación de ancho de pulso. El objetivo de la práctica es controlar la velocidad de un motor dependiendo de la temperatura, empleando la técnica de modulación de ancho de pulso. A una temperatura baja la velocidad debe disminuir y a una temperatura alta debe aumentar la velocidad del motor. Comenzaremos introduciendo algunos conceptos importantes. Primero, definiremos el sensor que vamos a utilizar. En este caso será el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura de buenas prestaciones a un bajo costo. Posee un rango de trabajo desde menos 55 grados hasta 150 grados. Su salida es de tipo analógica y lineal con una pendiente de 10 mV por grado centígrado. El sensor es calibrado en fábrica a una presión de 0.5 grados. Es un sensor muy popular por su uso y variedad de aplicaciones. No necesita de ningún tipo de circuito adicional para ser usado. Se alimenta directamente con una fuente de 5 volts y entrega una salida analógica entre 0 a 1.5 volts. Este voltaje analógico puede ser leído por ADC de un microcontrolador como PIC o Arduino. Entre sus aplicaciones podemos encontrar termómetros, termostatos, sistemas de monitoreo, etc. Ahora definiremos el concepto de modulación de ancho de pulso. Antes del desarrollo de la PWM, la única manera de ajustar el voltaje o la corriente con fines de atenuación era el uso de reostatos o potenciómetros. La PWM convierte una señal digital en una señal analógica cambiando la cantidad de tiempo que se mantiene encendida o apagada. En esta técnica se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, una sinoidal o cuadrada, por ejemplo, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. El ciclo de trabajo, duty cycle, de una señal periódica es el ancho de su parte positiva en relación con el periodo. Está expresado en porcentaje. Por tanto, un duty cycle de 10% indica que está 10 de 100 a nivel alto. Básicamente, consiste en activar una señal digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto, generando así pulsos positivos que se repiten de manera constante. Por ejemplo, la frecuencia es constante, es decir, el tiempo entre disparos de pulsos, mientras que se varía la anchura del pulso, el duty cycle. El promedio de esta tensión de salida a lo largo del tiempo será igual al valor analógico deseado. Una vez definidos estos dos conceptos, utilizaremos el LM35 para medir la temperatura y el PWM para regular la velocidad del motor. Como siguiente paso, se mostrará el diagrama del circuito completo. Como se puede observar, el sensor LM35 solo tiene una resistencia la cual se colocó por seguridad, aunque podría conectarse directamente a la fuente de 5 volts. La salida de este se conecta a un puerto analógico de la tarjeta Arduino. Por la parte derecha tenemos una conocida configuración del motor, puesto que ya se había utilizado en anteriores prácticas. Desde un puerto digital del Arduino conectamos una resistencia de 10 kΩ que a su vez estará conectado a la base de configuración Darlington de transistores. La parte emisora va a la tierra y el colector se conecta al motor. Por último, conectando en paralelo al motor, colocaremos un capacitor para disminuir el ruido que pueda generar el motor en la señal y no se retroalimente. Después de analizar el diagrama del circuito, así es como queda el circuito en el protoboard. Como siguiente punto, tenemos el diagrama de bloques de la view, del cual se explicará su funcionamiento. Como en anteriores prácticas, se creará una estructura while donde se conectará un canal de comunicación con su respectivo apertura y cierre. Después de esto, tenemos el bloque de lectura analógica, el cual, como se dijo, captará la señal del sensor LM35 en el puerto 0, que es donde se conectó en el Arduino. Del voltaje obtenido del bloque de lectura se multiplicará por 100, debido a que la señal que se recibe está en milivolts. Esto hará que la escala cambie, y 1 volt represente 1 grado centígrado. Esta temperatura se mostrará en un indicador como termómetro. Una vez obtenido el voltaje escalado, se clasificará si la temperatura está en los siguientes intervalos: de 0 a 20 frío, entre 20 a 30 tibio
y más de 30 se considera caliente. Dependiendo de la temperatura, se encenderá el LED correspondiente. El siguiente bloque es el set Duty Cycle, establecimiento del ciclo de trabajo, el cual en su entrada Duty Cycle se especifica el porcentaje del tiempo que la señal PWM permanece alta durante un ciclo PWM. Los valores válidos deben estar dentro del rango de 0 a 1. Antes de entrar al Duty Cycle, se multiplica el voltaje del sensor por 2.25, debido a que el voltaje entregado es muy bajo. Para que sean apreciables los cambios de velocidad, si no se hace esta multiplicación, los voltajes de la salida serían muy baja y nada apreciable. Después de la multiplicación, se vuelve a multiplicar por 100 para representar aproximadamente la velocidad del motor. Por último, se especifica la salida del canal PWM del Arduino, las cuales son números primos, 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que es de donde se conectó el motor. Como último punto, pasaremos a la demostración del circuito.